Vídeo número 70 de 365. Feliz año nuevo, feliz 2023. Os deseo lo mejor de lo mejor. Bueno, hoy voy a hablaros, como no, de los propósitos de año nuevo. Ya hice un vídeo hace una semana o así sobre los objetivos, cómo establecer bien los objetivos, y me consta que es un vídeo que os gustó, y he recibido muchos correos electrónicos profundizando sobre ello, sobre todo de cara a un día como el de hoy, donde sí que apetece sentarse un momento con un café y pensar en qué queremos alcanzar, qué queremos conseguir en este año que empieza hoy. Y la pregunta o la petición más repetida era que si podía poner ejemplos. Un ejemplo de lo que sería establecer mal un objetivo y corrigiéndolo, establecerlo bien, para sobre todo atinar más en esos propósitos para este año. En ese vídeo dije que para mí el principal error que se daba con esto era el establecimiento en sí del objetivo, o sea, cómo establecíamos el objetivo y qué teníamos en cuenta a la hora de establecerlo. Y hay un par de cosas que es importante saber, que hoy voy a tocar y voy a explicar. Primero de todo, no solo voy a corregir los objetivos o propósitos, sino que voy a explicar por qué creo que no están bien definidos o bien planteados. Por ejemplo, uno de los propósitos de año nuevo más comunes es el de intentar perder X kilos, ¿no? Y este es uno, además, de los que más índice de fracaso tienen, por desgracia. Y para mí estaría mal definir el propósito o el objetivo pensando en voy a quitarme 10 kilos este año, ¿vale? Yo lo que pondría aquí sería algo como voy a proponerme entrenar todos los días o moverme todos los días, o sea, ya sea entrenar o ya sea ir a dar una caminata larga por la mañana y por la tarde o lo que sea, o voy a hacer algún tipo de deporte. Voy a apuntarme, yo qué sé, a lo que me apetezca. No hace falta que sea dentro de un gimnasio, que no es algo que le guste a todo el mundo, ni mucho menos. O sea, voy a apuntar a pádel, voy a ir a correr con un grupo de gente, voy a montar en bicicleta, voy a empezar a patinar, voy a ir a echar unas canastas, lo que sea, ¿vale? O sea, en todos los días de aquí a final de año va a haber algo de movimiento. Voy a pasar de ser una persona sedentaria a una persona que esté siempre activada físicamente, una persona que esté activa. Y voy a intentar no comer nunca en exceso, que para mí eso es mejor incluso que proponerse cumplir con una dieta. Voy a intentar que no se repita muchas veces eso de acabar de comer o de cenar y estar con la tripa así, que estoy a punto de caer en coma. Seguramente una persona que adquiera estos hábitos, que se active y que intente no comer en exceso, calorías en exceso, a base de esas comilonas, a lo largo de un año, dependiendo del peso que le sobre, seguramente se podrá quitar esos 10 kilos, o 12, o 15, o los que casi los que hagan falta. El problema que veo yo a ese planteamiento de decir voy a perder 10 kilos es que hasta que no perdamos esos 10 kilos o algo muy cercano a esos 10 kilos, posiblemente lo pasemos mal con el proceso, no tengamos mucha gratificación. Y ese es uno de los grandes problemas a la hora de establecer objetivos, que el camino es demasiado farragoso, demasiado pesado, porque hay poca gratificación durante el camino. Y eso es algo lo que yo pienso muchísimo. Sin embargo, si empezamos a hacer el propósito de entrenar o movernos todos los días, cada día que nos movamos o entrenamos, tendremos una satisfacción, tendremos una gratificación. Y cada día que terminemos el día habiendo comido de forma normal, sin comer un volumen de comida desmedido, nos vamos a sentir bien día a día y vamos a vivir un proceso por el cual cada día en el que completemos ese propósito tendremos una puntita, un gramo más de autoconfianza, de sensación de haber sido más disciplinados, de haber tenido más determinación, y seguramente eso vaya a tener un impacto muy positivo en nuestra autoconfianza y en nuestra autoestima. Y para mí esta sería la forma más adecuada de planteárselo. Otro objetivo que muchas personas que me siguen, que han adquirido el hábito lector o están intentando empezar con ello, se autoimponen un número de libros determinado a leer durante un año.
y dicen algo como, este año voy a leer 30 libros. Cuando quizá el mejor planteamiento posible sea, voy a leer 1 hora todos los días. Una persona que lea 1 hora todos los días, por muy lentamente que lea, seguramente si lo hace todos los días acabará el año leyendo bastantes más de 30 o 40 libros. El fallo que le veo yo a leer 30 libros es que es un número que seguramente no va a pasar de ahí. O sea, o serán muy pocos o serán 30 clavados. Siempre estaremos pensando en esa cifra. Y quizás estemos apuntando, aunque parezca increíble, demasiado bajo con ello. O sobre todo se pueden dar también luego una serie de actitudes que para mí no son correctas en una persona que lee, que es como elegir libros más sencillos o libros más finitos solo por alcanzar con mayor facilidad ese hito o ese objetivo de los 30 libros o 20 o 25, los que se han marcado de entrada. Y realmente para mí lo que es el número de libros no es una métrica interesante. A mí la verdad es que me impacta más la persona que sí que tiene un hábito lector y que lee todos los días porque le apetece, porque le hace ganas, que la persona que se ha autoimpuesto un número de libros y que ha llegado a leérselos a base casi de un sacrificio, casi a base de pasarlo mal o a base de hacer pequeños maratones, ¿no? Que es lo que me han comentado muchas veces, que llega el viernes, no han leído nada de lunes a viernes y para seguir con su media de un libro a la semana, por ejemplo, un libro cada 2 semanas, pues se zampan un libro cortito de 230 o 240 páginas en un día y medio, a todo rápido leer y a toda leche para poder seguir con esa media. Me parece que es una métrica, que el fallo que tiene que es una métrica vanidosa. Es una métrica que destila esa vanidad. Sin embargo, leer 1 hora al día me parece que es el propósito ideal, perfecto para esto. Otro, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la gente que me sigue y la gente que está muy metida en todos los temas de filosofía o de espiritualidad o de desarrollo personal, que es, me dice mucho, este año va a ser el año donde intente conocerme más. Y la verdad es que es un propósito muy bonito, pero que para mí falla por ambiguo, falla por abstracto. ¿Qué es eso de conocerme más? ¿Cómo lo vamos a medir? O sea, ¿en qué momento nos daremos cuenta de que hemos completado el objetivo? ¿En qué momento diremos, este año me ha ido bien, me conozco X kilos más que el año pasado? Para mí un propósito mejor establecido sería pues empezar a llevar un diario personal, no un diario de en plan, me levanto a las 7, a las 8 me he ido a trabajar, a las 9 me he comido un bocadillo de acelgas, yo qué sé, este tipo de asuntos. Sería más bien un journaling, ¿no? Donde contamos un poquito cómo nos hemos sentido, si nos ha pasado algo destacable y qué opinamos sobre ello, qué lectura, qué narrativa desarrollamos a partir de los hechos y a partir de nuestros pensamientos. Y también podríamos regarlo con una sesión diaria de meditación, aunque fuesen de 8, 9, 10 minutos, 12 minutos para empezar. Si hiciéramos esto todos los días de un año, a final del año, no haría falta medir el autoconocimiento. Seguro que sería mucho mayor que el año anterior. El fallo, como he dicho ya, es que es poco concreto, poco medible y por lo tanto sería difícil saber si hemos conseguido el objetivo o no. Luego hay otro también, un propósito que me comentan muchas personas que quieren empezar sobre todo a escribir, ¿no? O también a hacer vídeos de YouTube, pero sobre todo a escribir en blogs o en redes sociales, que me dicen, mi propósito este año es conseguir 5.000 suscriptores nuevos, o 10.000, o 7.000, o 50.000. El problema con este objetivo es que eso no depende realmente de uno mismo. O sea, no, eso depende de la persona que nos está leyendo, de si va a seguirnos o no. También depende mucho de los algoritmos, de si se nos va a ver tan siquiera para que la otra persona pueda decidir si nos sigue o no. Para mí, por ejemplo, sería mucho mejor propósito proponerse conseguir una regularidad publicando contenido, una regularidad escribiendo o haciendo vídeos, pero como he dicho ya, sí que es más común que me pregunten sobre la escritura. Yo me propondría crear un sistema, un calendario de publicaciones en el que yo, con la mente muy fría, pensaría en cuál es la regularidad que yo puedo soportar durante un año, incluso yo sería durante más tiempo, pero mínimo durante un año, y a partir de ahí, pues decir, voy a escribir en el blog o en Instagram o donde sea, 2 veces a la semana, lunes y jueves, sin fallo. Y voy a desbloquearme
esos ratos previos, voy a hacer primero una prueba para ver qué tardo en escribir un artículo bien hecho, y aparte a ese tanto le voy a añadir un 30% más de tiempo para ir sobre seguro y no ponerme nervioso si no me sale ese día el escrito, y voy a publicar. Y será más importante adquirir al final la regularidad de la escritura y haber aprendido a sistematizar el hecho de publicar que conseguir X seguidores. Porque nos aseguramos de poder tener una carrera larga y fructífera creando contenido y divulgando. Y además eso sí que depende absolutamente de uno mismo y no de terceras, cuartas, quintas personas. Para mí, el fallo de un propósito de este tipo, de conseguir X suscriptores, pues es que no es totalmente independiente de uno mismo. ¿Vale? Y la cuestión es esa. Tiene que depender, mejor dicho, tiene que depender de nosotros mismos, de la consecución de nuestros esfuerzos. Es como si alguien que se quiere preparar una oposición dice, no, mi objetivo para 2023 es entrar en la academia de policía o entrar en una administración X. Eso es un deseo, realmente. El objetivo tendría que ser intentar darlo todo, estudiar las horas planeadas, no dejarse la vida en ello, o sea, ser capaz de alguna forma repartir bien el tiempo de nuestra vida y no desaparecer de la vida de los demás, o sea, no convertirse en un talibán estudiando, porque eso también seguramente va a jugar un papel fundamental en nuestro humor. Yo cuando me presenté a la oposición para policía local hace ya 1.000.000 de años, mi objetivo no era entrar, eso era mi deseo. Mi objetivo era pues adquirir el hábito de entrenar todos los días y estudiar X horas todos los días. Y además lo tenía que compaginar con mi trabajo, que tenía que pagar ya entonces una buena hipoteca. Así, cuando llegó el día de los exámenes finales, de las pruebas finales, yo tenía, antes de saber la nota, una sensación de triunfo brutal, porque había conseguido cumplir con el propósito que me había propuesto. Y no dependía realmente esa paz interior de si finalmente entraba o no. Yo ya lo tenía por simple hecho de haber alcanzado lo que dependía de mí, que era estudiar, entrenar y además pues tener un poquito de vida para mis seres queridos. Otra cosa, otro propósito muy famoso, ¿no?, por decir así, muy común de estas fechas es el ahorro. Mucha gente dice, voy a intentar ahorrar 5.000 euros. Y es muy caótico el sistema o la forma que eligen de alcanzar esos 5.000 euros, 3.000, 7.000, o cual sea la cifra que se impongan. Para mí sería mucho más inteligente, y este es muy parecido al de leer 30 libros, para mí sería mucho más inteligente crear un sistema que provocase indirectamente ese ahorro y que no tuviésemos siempre la sensación de estar privándonos de algo. Por ejemplo, yo lo que haría, que es un poco lo que hago con mis clientes, ¿no?, de pedirles que apunten durante 1 o 2 meses todos los gastos que hacen, clasificarlos en categorías y así poder hacer un estudio y averiguar por dónde se nos está yendo el dinero, que siempre se va por alguna parte. O sea, el dinero, si no se controla, siempre encuentra una grieta en nuestros hábitos por el que largarse. Y por ahí se pierden miles de euros al año. Recuerdo un cliente, el animal, el empresario, que se estresaba rápido con la interacción con las demás personas, y cuando estaba un poco hasta las pelotas se iba a un bar que estaba a 3 o 4 calles a tomarse un café con leche. Su jornada de trabajo era realmente larga y él me comentaba que podía ir a hacerse entre 5 y 7 cafés con leche a lo largo de un día. Eso recuerdo que eran entre 10 y 12 euros de cafés con leche al día. Eso al cabo de un año. Ahora estamos hablando de unos 3.000, según mis cálculos, creo recordar que eran entre 2.800 y 3.000 y pico euros solo en café con leche. O sea, con mi consejo y con su concordancia llegamos a reducirlo a 1 al día para que pudiese salir, pero lo cambiamos por dar algunos paseos alrededor de las manzanas mientras se escuchaba un podcast, y también se compró una maquinita que puso en su despacho para imprimirse, para ponerse sus café con leche, y ahorró muchísimo dinero, muchísima pasta al final de un año. O sea, yo haría eso, intentaría detectar dónde están esas fugas de dinero que normalmente suelen estar en las salidas fuera de casa o en la compra compulsiva de tonterías que no necesitamos. Recuerdo también un cliente que se había gastado
a lo tonto se había gastado más de 2.500 pavos en videojuegos en un año. Y dije, caray, Dios mío, ¿esto qué haces? Y tenía la costumbre de los viernes o los sábados, pues cogía, se pasaba por ahí y decía, me voy a comprar un videojuego barato, uno barato ya, pero uno todas las semanas pues acaba siendo mucho dinero. Y más que los videojuegos, sobre todo si son nuevos, no son baratos. Cortamos eso, recuerdo que le ofrecí, le propuse que consiguiese un pase de estos de PlayStation Now, donde tiene un catálogo de juegos, que es como una especie de Netflix de videojuegos. Y solo con eso se ahorró un dineral en un año. Pues yo haría eso, preparar bien un estudio sobre los gastos, averiguar dónde están las fugas y cortarlas o remodelarlas. Y simplemente me propondría seguir eso durante un año. Y seguro que al final del año se ahorraría mucho más de lo que una persona puede llegar a pensar que puede ahorrar en un año. Y luego está el grandioso propósito de ser más feliz este año. Y tiene que es ambiguo, realmente. Hay que definir primero qué es la felicidad para poder saber qué es lo que se tiene que hacer. Y luego hay que tener muy claras las acciones y sobre todo las modificaciones de las cosas que ya no funcionan, la eliminación de las cosas que no funcionan en nuestra vida y que nos alejan de la felicidad. Por ejemplo, si tuviese que intentarlo ahora, desde luego haría 3 cosas. Me impondría como propósito de año nuevo 3 acciones, que sería: 1, limpiar mi entorno, o sea, no consentir tener cerca a gente que no quiera lo mejor para mí. En segundo lugar, intentaría ser mucho mejor persona que el año anterior. Y en tercer lugar, tendría la felicidad como mi prioridad absoluta. Y ante cualquier decisión o elección que tuviese que tomar, intentaría tener siempre en cuenta mi felicidad y escoger la decisión o la elección que yo crea que me va a acercar más a la felicidad. Y bueno, y si os preguntáis por cuáles son mis propósitos, yo la verdad es que soy un tipo que me impongo pocos objetivos o propósitos, pero la verdad es que me sé concentrar mucho en ellos. Y por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ahora que has empezado tu historia aquí de nuevo en YouTube, ¿qué te propones? ¿Conseguir tantos suscriptores? No, yo lo que me propongo para empezar es terminar este reto de hacer un vídeo al día durante un año. Y fijaos, ya llevamos un porrón de vídeos ya, y yo creo que lo voy a conseguir seguro. Y también me propondría como objetivo pues no cansarme de esto, porque me gustaría que durase más de un año, no quizá en vídeo diario, pero sí que me pudiese quedar aquí bastantes años intentando ayudar a la gente. Y sí que tengo luego un objetivo que tiene que ver con los cuadros que pinto, como este de Tupac detrás. Un día ya os mostraré los lienzos que he pintado aquí. Y no es, como mucha gente podría decir, bueno, como me han dicho ya, por ejemplo, un familiar mío dice, pues ponte a pintar 10 en un año. No, lo que voy a proponerme es pintar 2-3 horas todas las semanas. El fin de semana intentar ponerme así musiquita y tomarme una cerveza y empezar a pintar. Si lo hago y lo consigo, seguro que al final del año habrá muchos más cuadros que en este 2022 terminados. Nada más, os deseo lo mejor, os deseo de verdad de corazón que consigáis todo aquello que os propongáis o que os quedéis muy cerca de ello, pero sobre todo deseo que con ese esfuerzo y aprendiendo a establecer bien objetivos, sea cual sea el resultado final, os quedéis vosotros satisfechos con el esfuerzo y con lo que hayáis dado para alcanzarlo. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz.